Tus semillas serán árboles de amor hacia Dios. Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad. Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos de Radio Católica Riobamba 105.7 y también de este programa Latidos de Esperanza. Ya se decía en el intro que estamos, pues sí, celebrando, aunque parezca un poquito contradictorio celebrar el fallecimiento de una persona, pero sí, nosotros como católicos sabemos perfectamente, confiamos en la promesa de Jesús de la resurrección y entonces no celebramos específicamente la muerte, sino la resurrección. Y en esta oportunidad, el 31 de agosto, celebramos el 33 aniversario del fallecimiento, de la Pascua, de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño, que fue obispo de aquí, de nuestra diócesis de Riobamba, durante mucho tiempo. Y por ello es que hemos querido dedicarle estos programas para que podamos tener aquí en nuestra radio, en nuestro medio, algunos testimonios de quienes lo conocieron, de quienes trabajaron con él, pero también de aquellas personas que se han sentido atraídas por su pensamiento, por su estilo de vida, que pues se refleja también en aquello que Monseñor Leonidas Proaño dejó como escrito y también como legado para la Iglesia del Ecuador, para la Iglesia latinoamericana, incluso la Iglesia del mundo entero, pero de manera especial para nuestra diócesis de Riobamba. Así que el día de hoy tenemos la gran oportunidad de contar con la presencia del padre Mauricio Awiti. También tenemos la oportunidad de tenerle aquí en nuestro medio, en los estudios de nuestra radio, Anita Moyota y como siempre, Denis, que nos acompaña. Vamos a empezar con la presentación del padre Mauricio. En primer lugar, padre Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y yo le agradezco también porque nos ha dado un testimonio, siendo una persona pues que viene de otro lugar, ya vamos a saber de dónde, por boca del padre Mauricio mismo, pero así se ha interesado por un pensamiento pues tan nuestro de la diócesis de Riobamba como es el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño. Padre Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Luis, y saludos a todos los oyentes. Gracias igual a Anita, que nos va a acompañar en este espacio para hablar de Monseñor Leonidas Proaño. Pues, como dijo Luis, yo soy Mauricio Awiti, yo soy de Kenia, de África, y soy misionero de la Consolata. Yo estoy aquí en el Ecuador desde 2008, no estamos hablando de unos 13 o 14 años. Y pues como estudiante de la teología, ¿no? Uno se escuchaba de mucha cosa y tuvimos uno de los profesores que nos hablaba de los procesos que se pasaban en América Latina, ¿no? Entonces, si uno se pregunta, digamos, eso de conocer a Proaño, para mí no es algo que viene cuando llegué aquí al Ecuador en 2008, sino algo que ya veníamos escuchando. Bueno, de escuchar el nombre de Proaño en particular no, pero de procesos pastorales muy, muy interesantes y que transformaba comunidades, vidas casi influía mucho en la vida de los pueblos. Eso sí empecé a escuchar cuando estuve en la teología. Y luego
participé en el Foro Mundial Social que tuvo, que fue un evento muy importante en Kenia en 2007. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a John Sobrino. Y él habló de los que él en ese tiempo no consideraba como los padres de América Latina. Y ahí escuché el nombre de Proaño, sin saber que en 2008, casi finales, iba a estar en el Ecuador. Entonces, para mí eso ha sido como una coincidencia. Igual cuando estuve en Kenia, digamos, yo hacía la animación misionera vocacional y hablaba mucho de Romero, bueno, como un hombre que se entregó, como un buen pastor, alguien que podía ser como una imagen, una figura para los vocacionados a imitar. Y igual hace unos 2, 3, 5 años estuve en El Salvador para conocer dónde estuvo Romero y en la tumba y todo eso. A mí me parece como han sido como coincidencias que me han ayudado a configurar, igual ahora estudiar a profundidad a Leonidas Proaño. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Mauricio. Bueno, yo tengo una preguntita que después lo voy a hacer porque ya escucho en varias oportunidades una relación pues muy particular y en este sentido como que Monseñor Leonidas Proaño también hace este tipo de relación entre el África y América Latina, pero bueno, no sé si después podemos comentar un poquito, podríamos ver inclusive algunas situaciones concretas que son pues comunes a estas dos realidades. Anita, muy buenos días y también muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ver, también pues Anita le pedimos cuál es su familiaridad con todo este mundo de Monseñor Leonidas Proaño. Gracias, Padre Luchito. Buenos días, Padre Mauricio y Víctor y Denis. Bueno, gracias por esta invitación y al Padre Mauricio. Bueno, mi relación y mi afinidad sería con Monseñor Leonidas Proaño, básicamente se da en dos pasos, ¿no? La primera, antes de ingresar yo a trabajar aquí en la curia, en la diócesis, formaba parte de un grupo de jóvenes, diría yo, que buscábamos conseguir una vivienda y decíamos una vivienda digna. Aquí en Chimborazo ustedes saben, la problemática de la vivienda aquí es bastante un poco complicada. Entonces los que no teníamos vivienda, nos reunimos un grupo de jóvenes, diría jóvenes porque en esa época fue por el año 83, 84. Entonces nos organizamos con la ayuda de en ese caso el padre Estuardo Gallegos, del licenciado Homero García y el licenciado Nelson Serrano, que pues ya falleció. Nos organizaron para fundar una cooperativa, para organizarnos en una cooperativa de vivienda. Esa es una de las ramas, diría yo, en las que Monseñor Proaño tenía su línea de trabajo, aparte de trabajar con los indígenas, aparte de las otras, de la radio, también que tuvo radiofónicas, pues la visión de Monseñor Proaño fue esa, la de conseguir vivienda para los pobres en este caso. Entonces, a raíz de eso fue que supe de Monseñor Proaño. Nuestra cooperativa es Cooperativa de Vivienda Monseñor Leonidas Proaño, que logramos hacer. Y la segunda parte, diría yo, en la que ya realmente, ahí sí conocí, asimismo, por sus libros, fue cuando estoy al frente del archivo y la biblioteca de aquí de la curia. En el archivo de la curia, pues ahí sí pude conocer en sus escritos y en todo lo que hay de Monseñor Proaño sobre la vida de él. Esa es mi relación básica con el pensamiento de Monseñor Proaño. Muchísimas gracias, Anita. Denis, bienvenido. Luchito, muy buenos días. Padre Mauricio, muy buenos días. Anita, muy buenos días. Bueno, para mí es un placer nuevamente estar aquí en este programa Latidos de Esperanza. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Católica Riobamba 105.7 y también a las que nos están mirando a través de nuestro Facebook Live. Continuamos en esta línea en homenaje a ese gran
obispo, ¿no? Monseñor Leonidas Proaño. Y sin duda veo que hoy voy a aprender mucho. Yo siempre que vengo a la radio realmente voy aprendiendo mucho porque sin duda conocer acerca de Monseñor Leonidas Proaño, su obra, su pensamiento, sus ideales, sus convicciones, sin duda aportan mucho, como siempre digo, a nuestro crecimiento espiritual y también a nuestro crecimiento personal. Nada más, bienvenidos y bueno, continuamos. Bueno, ahora sí, padre Mauricio, el día miércoles le entrevistamos, como le decía, al padre Julio Gortaire, quien pues tuvo la oportunidad de trabajar con Monseñor Proaño, y él hablaba pues de una manera particular, por supuesto, del trabajo realizado aquí en concreto de Monseñor Leonidas Proaño en la diócesis, pero también que de alguna forma incidió para algunas cosas. O sea, siempre mentaba, por ejemplo, el África, y no sé, en este sentido, pues podríamos encontrar algún tipo de relación, pues no sé, tal vez situaciones concretas a las que responder que son similares. Sí, bueno, hay muchas cosas que se puede relacionar, digamos, en cuanto a África y América Latina. Uno, a mí me parece que es fundamental, es cuestión de la colonia, ¿no? Fueron países colonizados, ¿no? O continentes colonizados. Y el colonizador, si quiere en ese sentido así, marco general, son los europeos. Entonces, ahí está el primer vínculo. Segundo, de esa cuestión de la teología de tercer mundialistas, ¿no? Que se reunieron, digamos, los del sur, si quieren, ¿no? Para, digamos, como desarrollar una nueva, si quieren, ¿no? Una nueva manera de concebir la iglesia, de comprender la fe. Y el tercero, perdón, es la cuestión de la pobreza, ¿no? Y los malos gobiernos, si quiere llamarlo así, que motiva que algo tiene que hacer. Yo puedo igual añadir otro cuarto punto, es la culpabilidad de la iglesia. Entonces, digamos, una iglesia, digamos, que tuvo una herencia, que tiene una herencia colonial y que no fue capaz de condenar, de denunciar los atropellos que la iglesia, digamos, con la colonia formó parte. Entonces, yo puedo identificar esos cuatro puntos como vinculaciones en ese sentido. Muy bien. El padre Mauricio en su presentación ha respondido casi 3 preguntas de las que yo tenía. Por ejemplo, fíjense, ¿en qué tiempo llegó al Ecuador? ¿En qué año llegó concretamente a Riobamba? ¿Llegó directamente acá a Riobamba o a algún otro lugar del Ecuador? A Riobamba. A Riobamba. Bueno, Quito, Riobamba. Listo, claro. Aterrizó en Quito, ¿verdad? La otra pregunta, fíjense, era ¿qué había escuchado hablar antes de su llegada al Ecuador acerca de Monseñor Leonidas Proaño? Y ya nos ha comentado que sí, que en efecto había escuchado hablar, pero más en general de un pensamiento muy particular que, bueno, visto como con mucho recelo por algunas personas, rechazado por otras personas, incluso un rechazo hasta desde el punto de vista del poco conocimiento que se tiene, porque tuve una experiencia, por ejemplo, con un seminarista que cuando escuchó Teología de la Liberación me dijo, o sea, como una repugnancia, que eso ya pues era cuestión del pasado y que eso, esto y que lo otro. Y yo le pregunté ese momento, ¿no? A ver, cuéntame, tú has leído, pues ya se ha mencionado uno de los grandes pensadores latinoamericanos, John Sobrino, por otro lado, pues Gutiérrez, ¿quién más? Bueno, aquí de nuestro país y del Ecuador en concreto, Monseñor Leonidas Proaño, y me decía que no le había llamado nunca la atención. Entonces yo me di cuenta que algunas personas tienden
a oponerse, pero desde su desconocimiento, ¿verdad? Pero en definitiva, pues así es, se estaba, mejor dicho, pues la teología de la liberación, pues era un modo de tratar de responder a esta situación concreta de América Latina, y definitivamente que, por supuesto, como les decía, pues ha tenido de todo, ¿verdad? O sea, gente que lo ha apoyado y gente que también pues lo ha visto con un poco de recelo. Entonces, la siguiente pregunta, padre Mauricio, a ver, ¿qué es lo que le impulsa a usted para que se interese por el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño? Para mí, digamos, eso es lo que estaba mencionando de último, de esa falta de conocimiento y una decepción en el sentido de que todo lo que hizo Proaño, todo lo de la teología de la liberación fue algo negativo, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención, digamos, ¿de qué están hablando? ¿Por qué tiene que condenarlos? Digamos, ¿por qué hay que enterrar a la teología de la liberación? ¿Por qué una pastoral diferente es malo? Entonces, a mí eso, digamos, cuando empecé a buscar un tema para mi tesis, eso fue como algo, dije, ese puede ser un tema muy interesante. Y luego la relevancia de Proaño. Entonces, yo dije, aquí hay un terreno que puedo desarrollar y descubrir algo y mostrar de que, digamos, Proaño se puede, digamos, como comprender como un hombre de su tiempo, pero que también nos ayuda a comprender nuestro tiempo. Y lo que yo hice, que me parece, digamos, como ser honesto conmigo y con la academia, es como hacer momentos para Proaño, dividir toda su trayectoria en partes. Porque si queremos, digamos, solo quedarnos con ese Proaño Superman, entonces va a ser un hombre malo, siempre. Pero comprenderlo por partes. ¿Quién es Proaño en Ibarra? ¿Quién es Proaño, si quiere, digamos así, como muy así reducido, cuando llega a Riobamba? Los primeros 10 años. Y luego, ¿cómo va desarrollando después de esos 10 años su pastoral hasta el final? Entonces, yo le he dividido, digamos, para así una mejor comprensión sistemática, dividir la vida de Proaño en 3 momentos claves. Y luego para ver su conversión, digamos, cómo va viviendo, digamos, su fe, eso que decía de esa cuestión de la espiritualidad, cómo va desarrollando su fe y que deja que esa fe dialogue con la realidad y dialogue con América Latina y toda la iglesia de universal. Y ahí viene donde nace la teología de la liberación, una respuesta concreta. No puede ser algo general, pero tampoco puede ser, digamos, porque uno ya dice, el hombre tiene que responder a su contexto, al lugar donde está parado, a lo que escucha, lo que ve y lo que va pasando en otras latitudes, ¿sí? Entonces ahí está, no, como algo que a mí me llamó la atención ya estudiándolo, ya verlo en esa, digamos, si quiere, toda la película. Es un hombre de su tiempo y es un hombre que nos indica, podemos nosotros igual hoy ser relevantes si tenemos una metodología. Entonces por ahí está la cosa. Bueno, para algunas personas que de pronto no sepan, el padre Mauricio hizo un trabajo acerca de Monseñor Leonidas Proaño, un trabajo de doctorado, para el doctorado, ¿no es cierto? ¿El tema concreto cuál es? Mi tema es la trayectoria pastoral de Leonidas Proaño, indígenas, iglesia y sociedad, en 1954-1988. Entonces ese es el tema. Bueno, entonces ahora sí ya podríamos pues ingresar al tema como tal del día de hoy, de tratar un poquito de
recordar, de actualizar pues todo el pensamiento. Bueno, no todo, porque no nos alcanzaría el mes para hacerlo y haciendo programas todos los días, pero sí, pues algunos aspectos esenciales que podríamos decir en este programa. A ver, el padre Mauricio ha dicho que para una mayor comprensión de la persona, incluso del pensamiento de Monseñor Proaño, es importante que lo veamos no de una manera pues general, ¿no es cierto?, sino pues por bloques. Entonces, ¿cómo podríamos empezar, padre Mauricio, en este sentido? En ese sentido, digamos, hablar de Proaño en Ibarra. Es hablar de un pastor, un profesor y un periodista. Digamos, que escribe en el diario La Verdad, que lo fundó, que trabaja con jóvenes, que tiene ese deseo de trabajar en los sectores rurales y va formando grupos juveniles, ¿no?, en Ibarra, ¿no? Entonces, digamos, ese como, y con una preocupación de lo social, ¿no? Leyendo todo lo que él escribe o lo que habla con los jóvenes y la fundación del JOC, de Juventud Obrera Católica, tiene que ver con ese enfoque, ¿no? Pero es un espacio muy reducido, estamos hablando de un sacerdote, ¿no? Y eso como le abre, digamos, un horizonte. Al llegar a Riobamba se encuentra con una realidad muy distinta con la que veía en Ibarra. Pues él ahora ya recuerda, por ejemplo, de los indígenas que llegaban a su casa, ¿no? Los papás eran tejedores de paja, ¿no? Y tenía como se puede imaginar, como una pequeña fábrica, digamos, una empresa chiquita. Y llegaban a trabajar o venían a dejar la paja o trabajaban con ellos, algo por el estilo, ¿no? Entonces, él ya trata de relacionar, digamos, en mi familia nos relacionábamos bien con los indígenas. Y llega aquí en Riobamba y encuentra que los indígenas eran maltratados, no tenían ni espacio, todavía eran, digamos, como de ese tipo, como una herencia colonial, seguramente, que tenían solo que su vida estaba muy vinculada a la hacienda, ¿no? Y el maltrato, que trabajen como casi como esclavos, ¿no? Entonces, él escribe, después de 10 meses, a Roberto Morales, de lo que estaba pasando en Riobamba, ¿no? En Riobamba, donde estaba hablando de la diócesis de Bolívar en ese tiempo, ¿no? Y le describe, lamentando, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y ahí nace lo que si quiere, digamos, como un tipo programa pastoral, ¿no?, de lo que va a ser del futuro de Proaño. Y en esa instancia se celebra el Concilio de Vaticano II. Y Proaño participa, ¿no? Algo que me parece que hay que seguir indagando, de pronto no está en los archivos, pero hay que encontrar algunos documentos, de pronto en la conferencia episcopal, cómo fue la selección de los que participaron en el Concilio de Vaticano II, 62, 64, ¿no? Entonces, Proaño participa, ¿no?, activamente. Yo me parece que esa palabra hay que subrayar. Él participa activamente, porque hay una ponencia en las mesas en la mesa donde él participaba, donde él habla de algo de lo que la iglesia puede ser en cuanto a la educación, pero no cualquier educación a los indígenas, ¿no? Entonces, él regresa y ya tiene una otra apertura, porque igual en el concilio, algunos de él se encuentra con otros obispos latinoamericanos, ¿no?, o como el brasileño, un brasileño, Oscar, que igual era como perito del concilio, y me imagino que otros latinoamericanos, los sacerdotes y todo eso, ¿no?, y hablan, y ahí como se va abriendo otro horizonte. Entonces, lo primero, cuando él regresa a Riobamba, ya después que en 64 ya se firma el pacto de las catacumbas, Proaño ya regresa a Riobamba con un proceso ya diferente. Entonces podemos ver un hombre que ya va descubriendo que hay algo más que la iglesia puede hacer
y hay algo que la iglesia no ha hecho. Y en ese él encuentra como un camino para desarrollar su pastoral. Y luego fue a Medellín. Medellín se trabajó mucho en cómo leer el Concilio de Vaticano II en América Latina. Cómo leer. Hacer una lectura propia del concilio en América Latina. Y ahí también se le abre otro espacio para hablar de la pastoral de conjunto, como algo muy, muy particular para América Latina y para Riobamba, ¿no? Y si quiere, digamos, en 68 ya viene el nacimiento de la teología de la liberación, que aquí, digamos así, con certeza, en Riobamba no se vive, digamos, si quiere, digamos, la teología de liberación intelectual, sino una teología de la liberación, pero del campo, ¿no? Como si quiere, yo hablo de la teología del pueblo, ¿no? que tiene el mismo sentido, ¿no? Digamos, donde se valora más la experiencia desde la realidad, ¿no? Que esto informe la reflexión teológica, ¿no? Entonces, Proaño trabaja desde abajo, y los teólogos como Gutiérrez, ellos trabajan desde digamos, de la sistematización del pensamiento, ¿no? Y con eso se lleva toda su pastoral hasta el final, ¿no? Con un método, con una atención muy importante a los indígenas, o igual eso es lo que dijo la Anita, de la cooperativa, de la vivienda, ¿no? De los sin techo, como lo llaman en Brasil, ¿no? Entonces, ahí si quiere, digamos, como 3 momentos donde se puede, digamos, como comprender Ibarra, llegada a Riobamba y luego después del concilio. Bueno, el padre Mauricio mismo señalaba que en sus inicios, claro, era un sacerdote, de pronto estaba en alguna parroquia, y luego pues ese cambio, ¿no es cierto?, esa responsabilidad mucho más grande de estar al frente de una diócesis. ¿Hay alguna información, por ejemplo, de cómo él asume el nombramiento de obispo? Pues, no sé, digamos, él, como dice, él recibió la información y primero se fue a la casa a hablar con la mamá, de que había sido nombrado obispo, ¿no? Algo que él menos esperaba, ¿no? Y pues lo asumió, porque la mamá le dijo, bueno, puedes ir nomás, no pasa nada, si eso es lo que Dios quiere, ¿no? Porque aquí lo que hablamos del inicio de la espiritualidad, ¿no? Porque era un hombre, digamos, hombre de Dios, que rezaba, que buscaba su voluntad, y, digamos, un pastor, ¿no? En una forma muy reducida, en ese trabajo en la cárcel, con los jóvenes, en el seminario, pero igual enfocado a qué es lo que Dios busca conmigo. Si quiere, digamos, hablar de ese sentido, ¿qué es lo que Dios busca conmigo? Eso puede ser la voluntad de Dios. Y él lo vio de voluntad de Dios en la conversación igual con la mamá. ¿Qué, mami, qué pasa? Digo, si quiere así, digamos, hablar de ese sentido, ¿qué puedo hacer, ¿no? He sido nombrado, ¿me voy o no me voy? ¿No? Porque igual él se preocupaba de que la mamá se iba a quedar sola, ¿no? Y lejos, estar en Riobamba, estar en Ibarra, ¿no? Sí. Claro que sí. Luego, pues la preocupación que tienen los papitos, a ver, pues a la final como que se va a un lugar que no es el nuestro, ¿no es cierto? No es donde nació mi hijo, pues le recibirán bien. ¿Qué es lo que se está viviendo en ese tiempo? Por ejemplo, esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está viviendo aquí en Riobamba? Ya se ha hablado, por ejemplo, de el maltrato a los indígenas, de que había, pues, gente que tenía muchas tierras, mucho dinero, que tenía gente trabajando, pero por ningún salario, no les pagaban bien, eran maltratados. Por ejemplo, el día miércoles, el padre Julio decía que en Guamote existe una casa, ahora parece que es una casa, pero que fue una cárcel
Cuando los indígenas se acercaban demasiado a la casa de su patrón, recibían un castigo. Dice que les colgaban de los dedos meñique y pues que les daban pues este tipo de tratos. Entonces, ¿cuál sería el contexto? ¿Cómo podríamos resumir la realidad que encuentra Monseñor Leonidas Proaño aquí en Riobamba, más de lo que ya se ha señalado? Una de las cosas, digamos, Riobamba era una sociedad convulsionada, ¿no? Gracias. Y no era, digamos, aparentemente pacífica, pero lo que se vivía de las afueras era otro contexto, ¿no? Esa tensión, ¿no? Digamos, como una tensión social que no encontraba camino. Esa es una cosa. Y segundo, de esa tensión también había una crisis, ¿no? Crisis social, económica, religiosa, ¿no? Como porque igual antes de llegar de Proaño, no estábamos hablando de Monseñor Ordóñez, que ya digamos estaba muy avanzado de edad y tuvo una larga enfermedad, ¿no? Y eso causó un poquito de desequilibrio en la diócesis, ¿no? Entonces Proaño llega en ese contexto, ¿no? Digamos, socialmente había un problema entre los indígenas, los hacendados, ¿no? Los comerciantes estaban saliendo de Riobamba, los negocios no estaban siendo tan bien. La hacienda estaban en descomposición, porque la hacienda no lograban hacer esa transición a la modernidad, de uso de mecanismos, ni siquiera, digamos, modernos, de cultivo, no sé, de la ganadería, de la producción, etc., ¿no? Y en la costa se abría otros espacios, ¿no? Con cacao y banana. Y Quito, igual, Ecuador estaba entrando en un momento igual de eso del petróleo, bueno, desde los 70s, pero digamos en el contexto general, el país estaba como una tipo de transición. Aparentemente Riobamba parece que no estaba a la altura de ese cambio. Y ahí llega Proaño. Entonces Proaño llegó a un momento de la crisis en Riobamba, ¿no? En la propia Riobamba, Bolívar. Entonces él, digamos, si quiere, no sé cómo utilizar esa palabra, no me gusta, pero como supo aprovechar la crisis para dar una respuesta a la sociedad, para encontrar soluciones. Entonces, esa es esa capacidad, ¿no? De saber leer el momento y dar respuestas, soluciones al momento que se estaba viviendo, ¿no? Y eso tiene que ver con sus inicios, ¿no? ¿Por qué funda las radiofónicas? ¿Por qué SEAS? ¿Por qué SEAS, el Centro de Estudios de Investigación Social? ¿Por qué la granja de Tepeyac, ¿no? ¿Por qué la formación de los líderes indígenas, ¿no? Porque esa era una respuesta inmediata. Concreta. Sin embargo, digamos, eran respuestas muy asistencialistas. Pero, como dije, Proaño es un hombre de su tiempo, no es un hombre fuera del lugar. Así reaccionaba la iglesia. Esa gente es pobre, hay que darles educación, así enseguida. O hay que darles una cooperativa, San Juan, de Juan Diego. Hay que darles tierras. Esa fue la respuesta inmediata. Pero esa respuesta asistencialista, tipo asistencialista, fue dando otros caminos de cómo ser iglesia en Riobamba, ¿no? Cómo ser iglesia en América Latina, porque luego ya no va a ser solo cuestión de Proaño, ¿no? Como lo han estudiado otros, no va a ser solo de Riobamba, sino una respuesta para América Latina. Uh-huh. Bueno, vamos a conversar ahorita para darle paso a Denis también, ya para que formule algunas preguntitas y pues también el de su punto de vista de lo que estamos hablando. A ver, Anita, usted trabaja en el centro, perdón, ¿cómo es? El Fondo Documental. El Fondo Documental, perdón. El Fondo Documental. A ver, en primer lugar, Anita, por supuesto, hay mucha cosa, pero en síntesis,
¿qué es lo que nos podría decir que existe en este lugar? Bueno, el fondo documental comprende 5 áreas básicas, ¿no? Sería la biblioteca moderna, que va desde 1954 hasta la actualidad, para ponerle años de referencia. La antigua biblioteca del clero, que tenemos libros de 1547 hasta 1953. El archivo histórico de la diócesis, que va desde 1865-62, que es la creación de la diócesis de Bolívar, hasta 1984. El archivo de Monseñor Proaño, que va de el archivo de la diócesis hasta 1953. El archivo de Monseñor Proaño de 1954 a 1985, 88. Y un centro audiovisual, pues un poco más actual, 1980 hasta casi el 2000. Eso comprende básicamente el fondo documental diocesano. Pero lo más importante de ahí son, para mí y para algunos también son, uno, el archivo de Monseñor Proaño, y el otro, el archivo de los libros parroquiales de la diócesis. Ahí sí tenemos libros de bautismo, matrimonio y defunción desde 1599, el más antiguo, pues hasta 1900, que son los libros parroquiales que existen ahí en el archivo. Eso comprendería el fondo documental. El fondo documental. Bueno, Anita, seguramente usted ha visto pues pasar allí a innumerables personas. ¿Qué es lo que, bueno, ya ha dicho también, pero no sé, en este sentido, cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que solicita la gente que acude allá? Porque se trata también de una biblioteca a la que pueden acceder las personas que deseen investigar algún tema en concreto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que solicita la gente allí? Bueno, podríamos hablar de antes de la pandemia y después de la pandemia, en este caso, para hacer un tema de coyuntura, diría, ¿no? A ver, antes de la pandemia, la biblioteca funcionaba. Es cierto que no en la magnitud que mucho más antes, hablando de 1980, por ejemplo, 80, casi hasta el 90, las bibliotecas eran visitadas por los estudiantes, por chicos. La biblioteca de la diócesis sí tenía asistentes, ¿no? En especial estudiantes universitarios. Los de los colegios muy pocos, los chicos en este caso de bachillerato son los que asistían. Pero lo que más teníamos era estudiantes de universidades, y no solo de aquí del Ecuador, mejor dicho, más diría del extranjero que de aquí mismo del Ecuador, ¿no? Y la mayoría estudiantes universitarios que hacían maestrías y doctorados, y específicamente en el tema de Monseñor Proaño. Entonces el archivo de Monseñor Proaño es hasta ahora muy asediado y solicitado. Solicitado. Entonces, y en especial, bueno, ahora últimamente el archivo de los libros parroquiales, que también está siendo muy pedido por muchas personas. Entonces, esos son las dos áreas que ahorita son utilizadas. Con esto de la pandemia, lamentablemente, pues no hay cómo acceder. Bueno, inclusive antes tampoco es que accedían la gente mucho a los archivos, o sea, ahí no hay cómo, o sea, coger y dar los papeles nada más, ¿no? Solo con una expresa autorización del señor obispo, pues se manejaban los documentos. Ahora con esto de la pandemia, pues lamentablemente está cerrado ahorita el archivo y la biblioteca, y esperemos que se pueda después aperturar. La última pregunta, Anita. Usted nos ha hablado de material audiovisual, y yo en algún momento recuerdo que le pedía unas fotografías. Entonces, ¿nos podría resumir qué es lo que se puede encontrar en ese, de pronto, algunos videos de Monseñor Proaño? Bueno, fotografías de eso sí, pues estoy segurísimo que sí hay. Bueno, básicamente el archivo audiovisual, de Monseñor Proaño tenemos cassettes de audio, en este caso, tenemos alguna que otra diapositiva de programas radiales, sí, pero muy, o sea,
Tenemos esos cassettes, tenemos cassettes en este caso que eran antes los VHS y CDs casi muy poquitos, ¿no? Bueno, ya pasados de VH a CD. Tenemos las fotografías, pero básicamente el archivo audiovisual, como yo le decía, es ya mucho más contemporáneo. O sea, son documentos, mejor dicho, son películas en VHS o Betamax, pero ya de la diócesis. Eso le digo del año, ¿qué será? 90, 2000, por ahí. Entonces, de Monseñor Proaño sí tenemos, pero muy contado. Encontramos ahí videos, fotos y diapositivas. Me gustaría saber, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en contra de ese trabajo de Monseñor Leonidas Proaño? Muy bien, buena pregunta. La resistencia o si que la oposición contra Proaño, digamos, se puede dividir en dos bloques, si quiere hablar así, ¿no? O como dos grupos, ¿no? Uno fueron, digamos, la sociedad en general, la sociedad de riobambeña, ¿no? Y en eso se puede ver, digamos, los políticos, ¿no?, que pensaban de que Proaño les estaban como cortando el camino, porque casi tenía el mismo discurso, ¿no? Digamos, de liberar, de abrir nuevos caminos para los indígenas. Y si tú ves en las actas, por ejemplo, del municipio, ellos también estaban hablando de educación rural, de electricidad, de carreteras, vivienda. Entonces, ahí, digamos, como, hombre, pero eres de la iglesia, ¿cómo así que se mete con nosotros? Bueno, uno es ese. Otros son los hacendados. Los indígenas, digamos, como digamos, como una concepción, como una categorización colonial, ¿no? Tenía que ser sumisos y escuchar a su amo, y él tenía solo que cumplir con órdenes. Ahora, despertarlo, educarlo y decirle que él puede decir su palabra es como, hombre, aquí nos quita el poder. Entonces el indígena me va a cuestionar, va a decir, no, a mí no me puede tratar así. No, de eso es lo que hablamos de las cárceles, ¿no? ¿A quién metían en la cárcel? Porque de pronto discutió con el hacendado, o con un blanco, póngale así, ¿no? O que le quitaron el sombrero, como me contó Washington Granda, que le quite el sombrero allá en la Parque de la Libertad, y que el indígena resiste, dice, pero hombre, deme mi sombrero. Solo por haber dicho, deme mi sombrero. ¿Cómo un indígena, cómo puede enfrentarse con un blanco? Y eso pasaba en el campo. Entonces, a ellos, digamos, de ese de despertar al indígena, es como ellos decían, el obispo no está haciendo su trabajo, porque él se tiene solo que hablar de Dios, ¿no? Y no de hablar de libertades, de derechos. No está mal, ¿no? Ese es, digamos, si quiere, como un campo. Y luego otros de la iglesia. Porque Proaño no solo, digamos, es que una manera para cambiar digamos, los sistemas, o cambiar el mundo, cambiar la realidad, no puedes ir con la misma esquema. Hay que cambiarles el esquema, el estilo, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de ver, de predicar, si quiere que si hablamos de la iglesia, ¿no? Entonces, Proaño viene con una nueva conciencia eclesial. Y los que estaban, digamos, cómodos, se sienten un poquito, digamos, como nos va a quitar el piso. Porque ya el sacerdote no va a ser el que dice todo y los demás solo escuchan. Digamos, también dar protagonismo al laico, ¿no? Eso que nos vincula con todo lo que estamos haciendo de la asamblea eclesial, ¿no? Donde podemos rezar juntos, hablar, discutir. Entonces, y eso, tener voz, ¿no? Entonces ahí ya, no solo el sacerdote va a estar el que habla y los demás escuchan, no. Los demás también pueden hablar y darles el protagonismo, ¿no? Es el protagonismo del laico. Y ahí, entonces, se puede comprender, digamos, como esos las dos frentes, ¿no?
la sociedad que incluye los políticos y el sistema económico que funcionaba en ese tiempo y la iglesia. Así es, yo me cuestionaba esto, ¿no? Que lo nuevo siempre trae resistencia, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, cuando se crearon los teléfonos celulares, la televisión, se pensaba muchas veces que era brujería o algo así, ¿no? Entonces, Monseñor Leonidas Proaño traía ese toque también, ¿no? Ese toque nuevo, el darle un nuevo aire no solamente a los religiosos, sino también a la vida, darle esa libertad, como decía acá el padre Mauricio. Entonces, entendiendo ya esas bases del liberalismo, de la liberación, de darle de darle ese despertar a los indígenas, si bien la sociedad indígena veía muy bien el trabajo de Monseñor, pero la ciudad de Riobamba, ¿cómo veía ese trabajo? Yo no sé si en general no podemos decir, digamos, de la recepción, si quiere, digamos, esa sería como la palabra. La recepción de Proaño y su propuesta o su forma de ser iglesia no fue unánimemente recibido ni por los indígenas, porque igual entre los indígenas hay como clases, si quieres, ¿no? Digamos, una cosa es ser peón, otra cosa es ser guasipungo, o no sé, el amigo del terrateniente, o de la mayordomo, capataz. Entonces tenía esas cosas. O, no sé, mi hijo, mi padrino, es el tal hombre, ¿no? No sé. Entonces, la recepción no va a ser igual. Entonces, habrá, digamos, entre los indígenas también, digamos, los que se sintieron un poquito incómodos. Y ahí viene otro elemento que a mí me parece que, como eso, lo que decía Lucho, que de pronto también necesita mucho estudio. Bueno, yo hago unas cosas ahí, doy unas líneas, pero no es mi especialidad. Pero he dicho algunas cosas. La cuestión evangélica, ¿no? Cuando, digamos, se habla de lo religioso, no es solo la Iglesia Católica, pero el elemento religioso de la Iglesia Evangélica. Digamos, que se va a ser utilizado como una forma de resistir la nueva conciencia eclesial. Entonces, ese es uno, ¿no? Entonces, ellos están en las comunidades. Entonces, van a hablar para los indígenas solo de la prosperidad. Pero ¿cómo la prosperidad? ¿De qué sentido? Si vas encima de tu hermano para ser próspero, está bien. Y es algo que se ve hasta el tiempo, digamos, eso es lo que te hablabas, no solo mirarle de historia, pero verle hasta ahora. Si puede explotar a mi hermano, no importa, digamos, lo que yo quiero es el dinero. Entonces, ese también está, digamos, como en el contexto. Y luego, aquí en la ciudad, igual la recepción no es igual. Digamos, hay gente que resiste, digamos, porque están en el poder, o quieren una iglesia, digamos, que solo hable de Dios y del cielo, y no toque nada de lo concreto, del sufrimiento, del dolor del ajeno, ¿no? Entonces, en eso, digamos, las comunidades eclesiales de base que luego se formaron aquí, algunas personas que se integraron a estos grupos sí vieron de que ya era hora de comprender la propuesta de esa iglesia pueblo de Dios que proponía el Concilio de Vaticano II y que luego fue desarrollado en Medellín, ¿no? Entonces, los que van a resistir, digamos, los que en la ciudad, por igual, como te dije, no es que la ciudad y en general, parte de la ciudad, un grupo de personas que querían mantener, digamos, un sistema y que pensaban de que hablar de la liberación era como hablar de otra cosa y no del evangelio. Pero Jesús habla de la liberación, ¿no? Ha llegado la hora, ¿no? ¿Y de quién? De que los oprimidos tengan la libertad. Entonces, digamos, como si que, no sé, es una palabra, digamos, como hablar del evangelio, hablar de lo que nos compete como iglesia, digamos, de velar por el bien del prójimo. Un profesor nos decía a nosotros, si es que la teología no es liberadora, pues es
es cuestionable si es que se trata de una teología o no. Entonces es eso, ¿no? Pues la teología, la dogmática, los estudios bíblicos, pues tienen que ayudar a las personas, a los fieles, para que pues encuentren paso a la liberación. Y pues hoy vemos tantas esclavitudes, hoy podríamos hablar de nuevas esclavitudes. Si bien es cierto, algunos aspectos se mantienen, pero hay otras formas de oprimir, otras formas de quitarles la libertad a las personas, de otras formas, no precisamente en una hacienda. Ahora pues hay otros oprimidos, ¿no es cierto? Lo que el Papa Francisco llama las nuevas periferias, que posiblemente algunos estén en los centros poblados, ¿verdad? Bueno, en fin, por ejemplo, pues los migrantes, imagínense, están en los centros de las grandes ciudades y pues también ello exige una respuesta. Padre Mauricio, en virtud del tiempo, yo quisiera preguntarle, así en síntesis, hoy por ejemplo en nuestra diócesis se habla de líneas de acción pastoral, ¿no es cierto? Aquellos puntos elementales que van dirigiendo nuestro accionar pastoral. Para Monseñor Proaño, pues ¿cuáles eran esas prioridades? ¿Cuáles eran las líneas de acción pastoral? De lo que se puede identificar, digamos, porque uno, digamos, esa pregunta como reformulando, digamos, ¿cuál es la relevancia de Proaño para nosotros, ¿no? ¿Qué encontramos, digamos, de su propuesta? Porque, bueno, a veces cuando se habla de pensamiento, digamos, como parece como algo, no sé, digamos, pues solo pensar, ¿no? Pero de su acción pastoral, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando, digamos, como ese concepto de trabajo pastoral. Digamos, eso es lo que hizo Proaño. Proaño hizo un trabajo pastoral, ¿no? Entonces, de ese trabajo pastoral, uno, digamos, como primero, es caminar juntos. Caminar juntos. Si quiere pastoral de conjunto, de pronto parece una palabra tan grande, pero caminar juntos. Caminar juntos, digamos, como pueblo de Dios, como nos dice el Concilio de Vaticano II, como nos dice el Papa Francisco, como nos dice el Monseñor José Bolívar, caminar juntos, como sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todos, taxistas, que caminar juntos. Que eso nos vincula igual con la asamblea eclesial, caminar juntos, ¿no? Como un modo de ser iglesia. Esto no se quiere decir que vamos a usar uniformes, que todos vamos a pensar igual, no. Mauricio va a seguir siendo Mauricio, Denis, Anita, pero caminar juntos. Ahora estamos hablando de Proaño. Digamos, el tema que nos une es Proaño, pero Anita tiene su forma de comprenderlo. De pronto como mujer, pero igual como archivista, Denis como periodista y joven, pero quiere comprender a Proaño y puede hablar de él. Luis como sacerdote, igual Mauricio desde África, pero hablar de Proaño, caminar juntos. Luego, digamos, esa iglesia que puede escuchar, de esas nuevas periferias, a veces no son tan obvias. Digamos, las maneras de explotación hoy no son tan obvias. Ahora, digamos, de esos chicos que salen de San Andrés o de Santa Teresita, que se van al exterior, ¿qué es lo que está pasando con esos jóvenes? Yo no los conozco, pero yo veo en las noticias, ¿no? O escucho a alguien me llama, mi hermano se fue y no sabemos nada, ¿no? De los venezolanos, de los madres, de esos jóvenes que ahora ya son madres. Entonces, esas nuevas periferias. ¿Cómo volvernos a escuchar, digamos, estas personas, ¿no? Dar audiencias a ellas, de estar presente en las comunidades, entrar en los sueños de estas personas, ¿no? De los clamores, de ver sus horizontes, ¿qué están pensando? Digamos, uno sabe, no sé, dices 16,000 y no sé cuántos ecuatorianos embarados en la frontera con Estados Unidos, en México. Y mañana, hoy, ahorita alguien está saliendo por allá.
¿Qué piensan? Entonces la idea es esta, ¿cómo volver a escuchar a esos clamores, a estos sectores? Como lo hacía por año, visitando a las comunidades y sentándose ahí. ¿No? Hay una anécdota que él cuenta cuando se fue a Yarruquíes, ¿no? En la noche, y no llegaba la gente, y empezó a llover. Y sentados, se veían, digamos, el lugar que estaba alumbrado es el templo. Tú puedes imaginar qué estará haciendo, hablando, no, escuchando. Y cómo llegaba la gente, ¿no? Con lodo, que contaban. ¿No? Y luego terminando, dice que le brindaron en la noche cuy con habas y choclo. Es el momento de comer. Yo estaba cuando estuve en Líquito, lo mismo, ¿no? Cuando la gente está, ellos están, como, padre, sírvase. No es que ellos están comiendo, nosotros ya comimos. Pero mientras están ahí, uno se escucha que están hablando. Entonces, escuchar. Que es un arte. No es solo, digamos, bueno, Denis, estás hablando, ok, no. Pues la cosa es, digamos, como escuchar más allá de solo las palabras. Escuchar con el corazón. Para otra cosa para la iglesia es que sea una iglesia servidora. Que busca promover respuestas concretas, ¿no? Y acercarse a las periferias, ¿no? A los indígenas, ¿no? Promover a la mujer y trabajar por la liberación. Hay el momento, digamos, leyendo lo que nos presenta de eso de asamblea eclesial, ¿no? Todo lo que se ve, puede ver, digamos, es una iglesia que no responde a la gente. Pero uno, como es porque no escucha. Digamos, en vez de escucharlo a ellos, estoy escuchándome a mí mismo, ¿no? O tengo miedo de encontrarme con Denis, no sé. Pero seguro que el Denis me va a decir algo que no me gusta, Anita, no sé, o Lucho. Entonces, para la manera es como quedarme, encerrarme a mí mismo y no caminar, ¿no? Entonces, de servir. Y servir quiere decir, digamos, casi, no sé, como un escándalo, si quieren, a la manera de ellos. Digamos, el servirlos. Y ahí tenemos el ejemplo clásico, ¿no? O clásico, si quieren, como algo que nos va a ayudar, como ese de cómo ser pastor. Jesús, ¿no? Y eso que nos está mostrando el Papa Francisco. A veces uno, cuando ve las audiencias que él va y toca a la gente, yo siempre pienso, ¿no? Bueno, como ese hombre que mandó, no sé, esas bombas en una carta, ¿no? De esos que están ahí, alguien puede tener, no sé, o como hizo con Macron, ¡pah! Cuando va a hablar el Papa, y Macron va a saludarle y le dio una bofetada. Eso puede pasar al Papa. Pero tenemos que estar preparados a esto. Servir, estar ahí con la gente, digamos, como acercarnos, ¿no? Y luego volver a esa palabra. Parece, digamos, como una palabra que ya no tiene sentido, pero de pronto, no sé, sacarle el polvo, la liberación, ¿no? ¿Sabes? Escuchando a la gente, necesitan una nueva liberación, digamos, de cómo volvernos a escuchar a los políticos, cómo volvernos a escuchar a los jóvenes, a la mujer, a los venezolanos, no sé, o no sé, a los niños, no sé, cómo volvernos a escuchar, digamos, caminar y buscar la liberación, ¿no? De pronto, en ese sentido, viendo lo que hace el Papa Francisco, es como si quiere no sernos relevantes. Digamos, porque este espacio, en este momento, digamos, después de post-pandemia, digamos, o post-pandemia, digamos, post-COVID, ¿no? Digamos, ya vivir con COVID, ¿no? Nos están indicando de que se necesita una nueva forma de pensar, ¿no? Una nueva manera de ser pastoral, pero que una pastoral que responde, que libera, que abre nuevos caminos, que busca la comprensión del lugar donde nos viene. Y en esto, Proaño nos ofrece, digamos, como un camino. ¿Cómo comprender él cuando llegó aquí? Comprender a Riobamba cuando llegó. ¿Y qué hizo? Entonces, en esto ir como abriendo nuevos caminos, ¿no?
y ver en su trayectoria, ¿no? Como eso, como decía, ¿no? Rememorar a un hombre, pastor, ¿no? No desvincular esto, ¿no? Que tiene un tubo, digamos, intelectual, ¿no? Con una espiritualidad. Digamos, son como 4 elementos iguales que no hay que desmembrar. Pues, digamos, un ser humano, ¿no? Alguien que siente con el corazón el dolor de los demás, de esa canción del Padre Nuestro que escuchamos, ¿no? Que suda diario. Ir a encontrarse con la gente, sentarse con ellos y comer mote, comer habas, comer el cuy, ¿no? Y luego un pastor, ¿no? Pastor al estilo de Jesús, ¿no? Que está con la gente y les acompaña, ¿no? Y luego la parte intelectual, ¿no? De saber en las reflexiones de radio de hoy y mañana, ¿no? Reflexionar, bueno, siempre desde abajo, no desde de arriba, ¿no? La teología, eso es algo que me llamó la atención, de eso, de que la teología es hablar de Dios. Pero yo no voy a hablar de Dios de Dios de libros, no, yo hablo de Dios desde la experiencia de la gente. Hablar de Dios como teología, pero hablar con ellos de la experiencia. Entonces, es como ir configurando igual cómo lo conciben a Dios. Y de ahí puede ver, digamos, otros elementos, digamos, sistemáticos para ayudarles a un desarrollo mejor. Y luego la espiritualidad. Su espiritualidad, un hombre de oración que se levanta, va a la iglesia, a la capilla, se siente y deja que Jesús sacramentado hable con él. Esto es. Bueno, yo he escuchado hablar a muchas personas del legado de Monseñor Proaño, ¿no es cierto? Y por supuesto, hay gente que lo conoce, posiblemente no haya leído sus escritos, pero la vida compartida, pues le ha dado la autoridad suficiente como para hablar y referirse a Monseñor Proaño. Entonces, es indudable, ¿no es cierto?, el legado de Monseñor Proaño en la gente. Yo quisiera preguntarle ya, ahora sí, para ir finalizando, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos de Monseñor Proaño en concreto, por ejemplo, a nivel de sus escritos? Hay material que va a más de 200, casi 200.000 fojas sobre Proaño. Y tenemos cosas desde que viene de, digamos así, en lo concreto, de 1944. Con él se empieza a escribir en La Verdad, ¿no? O antes, porque hay... El contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pongamos desde 36. Material de lo que hay en el archivo, digamos, de lo que se ha archivado. Está desde 1936. De hecho, el otro día le estuve diciendo a Anita del material, del archivo, si quiere llamarlo así, de Padre Jorge Moreno. Ya. Eso es otro archivo, digamos, que recién estamos desempolvando. Es algo que no se conoce mucho. Y él también tiene cosas sobre Proaño. Yo he sacado solo de esto más de 10.000 fojas que me interesa, solo para hacer la trayectoria de pastoral de Leonidas Proaño. Entonces, estamos hablando de 36 hasta 88. Y luego las cosas que se han escrito sobre él es bastante, ¿no? Y que digamos... Y que no solo mira, digamos, de un, vuelvo a repetir esa palabra, un Superman, pero un hombre que responde a cuestiones concretas. Yo pienso que ese es, digamos, como punto clave. Digamos, no un Superman. Proaño es un hombre que caminó, habló, escuchó, discutió, tuvo conflictos. Pero también tuvo, digamos, sus momentos fuertes, sus convicciones como sacerdote, como obispo, y que los desarrolló. Y que nadie quiere que no sé, que Mauricio sea Proaño, no. O que Monseñor José Bolívar sea Proaño, no creo.
pero que algo podemos aprender de él. Claro, sí hay. Y para eso está el archivo. Como mencionaste al inicio, digamos, como volver a leer un poquito. Porque, digamos, no conocer nuestras raíces es como no ser un árbol sin raíces. ¿Dónde está? No, ese árbol ya se muere. Entonces, digamos, si queremos nosotros caminar hacia adelante, ser ramas o frutos de esta iglesia, digamos, definitivamente, y ese seminarista, como decía, hay que volver a las raíces. Y no conocer la historia es no conocerse a sí mismo. Y no tener orientación. No podemos avanzar. Nosotros debemos, o como país, Ecuador tiene una historia. ¿De cuántos años? ¿200? ¿Cuánto? Sí. Hay que saberlo. Si yo no conozco esa historia, entonces no puedo, digamos, como hablar con autoridad sobre el Ecuador. Y nosotros, digamos, necesitamos a conocer a Proaño y que él nos motive. Su forma de concebir la iglesia, de pensar la fe, pensar la cultura, de la comunicación, de no sé, las cuestiones sociales, políticas. Es importante para saberlo. Bueno, muchísimas otras cosas se podría abordar a propósito de este tema. Pues, como les decía, por la premura del tiempo, por el tiempo, pues, tanto del padre Mauricio como de Anita, y también, pues, el espacio de la radio, vamos pues, a quedarnos allí, agradecidos infinitamente con la presencia y el testimonio de ustedes. Gracias por su tiempo, padre Mauricio, Anita. Bueno, palabras ya finales. Bueno, yo pienso que, digamos, la coyuntura nos está dando una buena oportunidad para conmemorar, ¿no? Y celebrar a Proaño, ¿no? Yo hice un artículo en estos últimos meses, si quiere, donde trato, digamos, de hasta como hacer una vinculación, ¿no? De cómo podemos, no sé, de lo que decía de la relevancia de Proaño. Sigue siendo relevante. Y si abrimos nuestros ojos, oídos, todos nuestros 5 sentidos, hay algo que cosechar y que nos puede ayudar hoy a vivir como iglesia y responder a los desafíos que tenemos ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Anita, palabras finales. Gracias, padre Luchito, y gracias por esta oportunidad. Pues solamente, tal vez un poco decir lo que el padre Mauricio ya dijo, ¿no? O sea, el asunto de leer a Monseñor Proaño para seguir en este caminar. O sea, falta, digo yo, por la experiencia que tengo en el archivo, de que la gente de iglesia, en este caso, no conozca estas raíces, ¿no? Para que se pueda seguir uniendo esta cadena que es el trabajo de evangelización. Y que sí, pues, que pedir a los que quieran conocer a Monseñor Proaño, pues que cuando ya esté abierto el archivo o la biblioteca, pues se acerquen y puedan conocer y saber más de Monseñor. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Anita. Denis. Así es, Luchito. Bueno, como dije al inicio, este programa va a ser muy bueno porque voy a aprender mucho. Y bueno, agradecerle acá al padre Mauricio, Anita, porque sin duda dieron esa perspectiva de no solamente, como decía, no verle solamente como el Superman a Monseñor, ¿no? Monseñor Lenídas Proaño, sino como esa persona que también sufrió, que también tuvo caídas, que muchas veces le condenaban y no le daban el paso para que siga en su obra, ¿no? Y el mensaje que nos deja, o las personas que tomen un mensaje de lo que se ha hablado, sin duda es eso, ¿no? A mantenernos firmes, si tenemos ya esa dicha de estar en el camino del Señor, de no desmayar, ¿no? Siempre se dice, el camino de Dios es muy fuerte, y es verdad. Cuando aceptas el camino de Dios, aceptas que tienes que estar constantemente creciendo, que tienes que estar constantemente avanzando, porque
es eso, o sea, si te quedas solamente en un solo lugar, no vas a poder avanzar, y por eso se hablaba, ¿no? de esto de la liberación, ¿no? Dar ese paso, salirte de tu zona de confort, salirte de lo cotidiano, y también, ¿no? Nos dejes enseñanza acá, el padre Mauricio nos hablaba, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer después o el post pandemia, ¿no? Y es que esto también nos ha dado esa entrada, ¿no? O ese nuevo punto de vista de que también se puede evangelizar a través de redes sociales. Hoy los jóvenes se manejan más por redes sociales, y de eso se trata, de liberarnos, ¿no? Si bien las Eucaristías antes de la pandemia se daban en la iglesia y tenían que ser presenciales, pues ahora no, ahora se abrió una nueva puerta de que también se puede dar a través de un medio o una red social, pero sin duda no es lo mismo, pero también nos da esa factibilidad de poder mantenernos, ¿no? y firmes en nuestra creencia. Entonces, nada más que decirles a todas las personas que nos escucharon y también a las que nos miraron que, como decía, ¿no? Regresemos a nuestras raíces, regresemos y profundicemos de dónde venimos, y al saber desde dónde venimos podremos tener una referencia de hacia dónde vamos. Bueno, yo me he sentido cuestionado ya, segunda ocasión que el padre Mauricio utiliza un término. No sé exactamente cuál fue el término, pero decía Monseñor Proaño, para su tiempo, inclusive para hoy, como que repercute, ¿no es cierto? O sea, incide, no sé cuál es el término. Y el cuestionamiento que yo tengo es, la iglesia hoy por hoy está incidiendo, está repercutiendo, está respondiendo a la realidad del día de hoy. Pues para mí se convierte en un gran cuestionamiento, ¿no? Bueno, una vez más quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado, y a ustedes, queridas amigas y queridos amigos, por sintonizarnos. Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad.